Descubre el secreto oculto que transformará tu día al despertar. Increíbles claves del estoicismo. La vida de Manuel comenzaba cada mañana en un rincón humilde del pueblo, donde el murmullo del amanecer se convertía en su despertador. Justo antes de que la luz dorada acariciara la tierra, se levantaba de la cama, sintiendo el peso de la rutina. Su madre, la mujer que había hecho sacrificios inconmensurables por él, lo esperaba con una mirada que irradiaba amor y anhelo. Pero en el fondo de su ser, Manuel luchaba contra una batalla interna, un dilema que parece desdibujar cada proyecto personal y cada sueño adaptado al rigor de un bufete de abogados, donde su esencia se desvanecía. Cada tarea monótona le recordaba lo que había dejado atrás, su pasión por la enseñanza. ¿Podría lograrlo? Cada día se sentía más atrapado, como un ave enjaulada, con las palabras no pronunciadas y las oportunidades que a veces parecían burlarse de él. Mientras sus colegas, con aires de superioridad, lo rodeaban en la oficina, la conversación giraba en torno a logros y aspiraciones deslumbrantes, acentuando su origen humilde. Eran miradas despectivas que lo empujaban a una sensación de insuficiencia. El malestar se acumulaba, la mente de Manuel giraba en un torbellino de inseguridades mientras el reloj avanzaba, marcando el tiempo que se esfumaba. Era como si cada tic-tac golpeara su corazón con reproches. ¿Por qué no puedes ser como ellos?, resonaba en su mente. La universidad, ese mundo brillante de sueños académicos, se sentía cada vez más lejana. Un día, empujado por la desesperación, buscó refugio en el polvo de un viejo diario que pertenecía a su abuelo. Sus palabras revelaban una visión del mundo que Manuel había olvidado. El estoicismo, con sus enseñanzas sobre la resiliencia, ofrecía un destello de esperanza en medio de su tormenta interna. Regresó a la realidad con el pecho oprimido, asfixiado por la presión de sus dilemas. ¿Podía realmente arriesgarse a enseñar? La idea se sembraba en su mente como una semilla, creciendo en la incertidumbre de un futuro incierto. ¿Y si fracasaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su primera clase fue un rifón, un auditorio vacío y miradas desinteresadas. La ansiedad le inundaba el estómago, pero a medida que hablaba se sentía más vivo, más presente. Recordó las enseñanzas de su abuelo, buscando fuerza en esas memorias. Aún así, las dudas seguían merodeando en su mente. ¿Sería suficiente su esfuerzo para inspirar a aquellos jóvenes? La única respuesta que pudo sentirse consentida era un eco de su propia voz a través de los murmullos de la indiferencia. Mientras su corazón se debatía entre el valor y el temor, una figura conocida se acercó, Teresa, una maestra retirada, quien notó su dedicación. A medida que establecieron su relación, la esperanza comenzó a florecer, pero la sombra de la inseguridad nunca desapareció por completo. Manuel se enfrentaba a un dilema paralizante. Incluso si lograba transformar algunas vidas, ¿sería suficiente ante las barreras que aún lo rodeaban? La angustia acumulada crecía dentro de él, como un volcán a punto de estallar. Con cada día que pasaba, sus miedos se convertían en anclas que le impedían navegar hacia la libertad de su verdadera vocación. Manuel quedaba atrapado entre lo que quería y lo que la sociedad esperaba de él. Al final, con el corazón casi gritando, supo que debía tomar una decisión. ¿Podría realmente romper con las cadenas invisibles que lo mantenían atado a una vida que no era la suya?
El abismo de sus dudas se volvía cada vez más profundo, y la lucha por su identidad profesional se convirtió en su batalla más difícil. Enfrentándose a la noche sin respuestas, renacía una pregunta incesante en su mente. ¿Sería su amor por el conocimiento suficiente para cruzar el puente hacia el cambio que tanto deseaba? Los días siguientes se sucedieron en una especie de ciclo entre la esperanza y la desilusión. Cada mañana, Manuel se miraba al espejo y aunque un fugaz destello de determinación asomaba en sus ojos, las dudas rápidamente ocupaban su lugar. Las clases continuaban, pero su mente oscilaba entre el deseo de inspirar y el temor a la mediocridad. Con cada alumno desinteresado, su autoconfianza parecía desvanecerse. Teresa, observadora y comprensiva, comenzó a darle consejos valiosos. Le enseñaba métodos de enseñanza que le permitieran conectar con los jóvenes de una manera que él no había considerado. No subestimes el poder de una pregunta bien formulada, decía ella mientras ambos discutían sobre las dinámicas del aula. Sin embargo, cada vez que Manuel se preparaba para aplicar esas estrategias, la presión de la evaluación lo abrumaba. ¿Qué pensaría la administración? ¿Y si no le creían capaz? El aula, en ocasiones un espacio de inseguridad para él, comenzó a convertirse en un microcosmos de sus luchas internas. En una ocasión, una alumna le planteó una pregunta aparentemente simple. ¿Por qué enseñas? La respuesta que quería dar se escondía detrás de su miedo. El silencio se volvió un resorte de alarma. Por un instante sintió el peso de la expectativa. Recordó de repente algo que su abuelo le había enseñado. No hay pregunta tonta, solo mentes que temen explorar. Manuel respiró hondo y eligió responder la verdad. Porque creo que todo aprendizaje es una aventura. Y cada uno de ustedes tiene el potencial de cambiar el mundo. Al pronunciar aquellas palabras, sintió como un rayo de energía positiva iluminaba la habitación. Se dio cuenta de que, si bien podía haber dudas externas y críticas, su pasión podía al menos plantar pequeñas semillas de curiosidad en sus alumnos. Sin embargo, la inseguridad no se desvaneció del todo. Manuel decidió asistir a un seminario educativo al que Teresa lo había invitado. La sala estaba llena de educadores entusiastas que compartían historias de éxito y desafíos. Mientras escuchaba las experiencias de sus pares, una inquietud surgió en su interior. Una pregunta punzante que resonaba. ¿Puedo tomar riesgos como ellos? El contraste entre sus temores y la pasión de otros lo llevó a cuestionarse si había sido verdaderamente honesto consigo mismo. El seminario concluyó con una actividad colectiva donde se alentaba a los asistentes a compartir una idea innovadora que quisieran implementar en sus aulas. Manuel sintió que el aliento le fallaba, pero, impulsado por Teresa y el reconocimiento de que no estaba solo en su lucha, se levantó. Quiero que mis alumnos construyan su propio conocimiento, y estoy preparado para ser facilitador en lugar de solo informador. La ovación que siguió lo sorprendió. Eso era más que un aplauso, era un reconocimiento a su verdadero yo. Una mezcla de alivio y emoción lo invadió, pero también un profundo sentido de responsabilidad. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas que comenzaba a establecerse? La certeza personal que había ganado se enfrentaba a la angustia de sus inseguridades. Luchaba por encontrar el equilibrio entre lo que su corazón le dictaba y las presiones externas que lo rodeaban. Al volver a casa, las preguntas resonaban en su mente, superando la aprensión. ¿Podría continuar su camino sin rendirse a la presión del fracaso? Esa noche, mientras revisaba sus notas del seminario, sintió un impulso renovado. Las posibilidades se abrían como un horizonte ante él. Pero antes de que pudiera aterrizar en un plan claro, la notificación de su celular interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de la administración del bufete de abogados. Requerimos tu presencia para discutir tu futuro en la firma. Manuel sintió como el peso de la incertidumbre volvía a asediarlo. ¿Era esa una llamada de atención? ¿Una oportunidad?
¿O un último clavo en el ataúd de su sueño? Con el corazón acelerado, supo que debía enfrentar de una vez por todas sus miedos y duda. Este encuentro podría definir su camino. La decisión estaba a la vista, y no podía huir. El momento decisivo se acercaba, un profundo abismo que necesitaba cruzar. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿En qué dirección lo llevarían sus elecciones? La noche se apoderaba de su habitación, y con cada parpadeo, el futuro parecía cambiar ante sus ojos. Manuel se preparaba, a punto de desvelar lo que realmente deseaba para sí mismo y lo que estaba dispuesto a ofrecer al mundo. ¿Podría dar el paso final hacia su legado? Manuel despertó esa mañana con una sensación de inquietud que lo mantenía despierto en la cama. La notificación de la administración aún resonaba en su mente. Sabía que su vida profesional se encontraba en un punto de inflexión, pero al mismo tiempo, una oleada de determinación comenzó a fluir en su interior. Había decidido que era hora de hacer un cambio radical en su enfoque, no solo en su relación con la enseñanza, sino en cómo se veía a sí mismo como individuo. Mientras se duchaba, Manuel reflexionaba sobre la conversación que había tenido con Teresa el día anterior. Ella le había hablado de la importancia de la autenticidad en la enseñanza. Los estudiantes pueden sentir cuando eres genuino. Cuando hablas desde el corazón, ellos responden, había dicho. Esa afirmación lo dejó pensando. ¿Cuánto de su enseñanza había sido un reflejo de sus propios temores y no de su pasión por el aprendizaje? Al llegar al aula, se sintió diferente. Una chispa de energía había reemplazado su habitual inseguridad. Decidió que ese día iba a probar una de las estrategias que había aprendido en el seminario. Preparó una actividad en la que los alumnos debían crear una presentación sobre un tema que les apasionara. Lo que Manuel anhelaba era que ellos pudieran descubrir su voz, tal como él comenzaba a hacerlo. Los estudiantes, al principio escépticos, se mostraron rápidamente intrigados. Al ver su interés despertar, el maestro sintió un torrente de confianza. Caminaba por el aula, animando a cada uno, planteando preguntas que los llevaban a profundizar en sus ideas. La interactividad transformó el ambiente. Risas y discusiones llenaban el aula. Aquella experiencia se convertía en un viaje conjunto de descubrimiento. Manuel observó a sus alumnos, y de pronto, sus inseguridades no parecían tan abrumadoras. Las dudas se iban difuminando, siendo reemplazadas por una sensación de comunidad y propósito. En ese instante, comprendió que su papel no solo era el de un educador, sino el de un facilitador del proceso de aprender. Era un líder en el que sus estudiantes podían confiar para explorar y desafiar el mundo que los rodeaba. Sin embargo, el eco de la notificación de la administración volvía a asediarlo. Esa misma tarde debía acudir a la reunión, y aunque la jornada había sido exitosa, una sombra de incertidumbre volvió a posarse sobre su espíritu. Manuel necesitaba prepararse. Se encerró en su aula después de que los estudiantes se marcharon, revisando sus notas y buscando una respuesta que sentía, en su interior, como su verdadero norte. ¿Qué era lo que realmente quería de su futuro profesional? Esa pregunta era aterradora en su simplicidad, pero en su mente comenzó a tomar forma. Visualizó cómo podría dar más a sus alumnos, cómo llegar a ser un mentor que no solo impartiera conocimiento, sino que también los equipara con habilidades para enfrentar el mundo. Con la determinación renovada, Manuel salió de la escuela y se dirigió a la reunión. Su corazón latía con fuerza. Cada paso era una mezcla de expectativa y ansiedad, pero esta vez sabía que llevaba consigo algo valioso, su autenticidad. Al entrar a la oficina, se encontró con miradas expectantes de sus superiores, y al instante, el recuerdo de su jornada en el aula lo empoderó. La reunión comenzó, y él rápidamente tomó la palabra. Aquella era una oportunidad de demostrar quién era realmente, no solo como maestro, sino como individuo capaz de desafiar el statu quo. Expresó su visión de un aula dinámica, donde los estudiantes pudieran hacerse responsables de su aprendizaje. Las palabras fluyeron con sinceridad, mientras sentía cómo el miedo se transformaba en energía creativa. «Estoy listo para un nuevo camino», terminó, sintiendo el poder de su resolución. Pero antes de que pudiera procesar lo que había desatado, la respuesta de su supervisor lo dejó helado.
Tu propuesta es arriesgada, pero estamos dispuestos a escucharte. Sin embargo, primero necesitamos discutir cómo manejaremos el cambio en la firma. La frase quedó inconclusa y los ojos de Manuel se abrieron de par en par. La última palabra quedó colgada en el aire, y con ello, el peso de las decisiones y un nuevo dilema se cernía sobre él. Se preguntó una vez más, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su sueño? La inseguridad enfrentaba su determinación. Su futuro pendía de un hilo y el momento de la verdad había llegado. ¿Se atrevería a asumir el reto o retrocedería ante el desafío? El silencio que siguió a las palabras de su supervisor reverberó en la mente de Manuel. La propuesta que había articulado tan apasionadamente comenzaba a deslizarse por los resbaladizos senderos de la duda. Mientras su supervisor proponía un enfoque cauteloso para manejar el cambio, Manuel sintió como todo aquel fervor por innovar se veía amenazado por la realidad burocrática que siempre había evitado confrontar. Cada palabra que aparecía en la conversación le recordaba los momentos en que se había dejado llevar por la corriente, en lugar de buscar su propio cauce. Su corazón latía con fuerza mientras reflexionaba sobre el valor de la autenticidad que había abrazado esa mañana. Podía sentir que algo profundamente arraigado dentro de él estaba a punto de emerger. Tuvo una visión fugaz de futuros posibles, uno en el que se sometía a la rutina del sistema, haciéndolo insatisfactorio, y otro donde se atrevía a implementar su propuesta, asumiendo el riesgo de incomprensiones y oposición. Manuel, entiendo que quieras innovar, pero debemos asegurarnos de que todos estén listos para este cambio. Antes de continuar, debemos considerar las implicaciones, continuó su supervisor, marcando un límite. Como si cada frase fuera un peso que le oprimía el pecho, Manuel se sintió atrapado entre sus aspiraciones y las expectativas ajenas. La lucha entre el conformismo y el deseo de transitar por un camino menos trillado comenzaba a hacerse palpable. Sabía que su enfoque dependía de algo más que simplemente compartir su visión. Requería habilidades de negociación, persuasión y, sobre todo, claridad sobre su propósito. A medida que su mente se agolpaba en preguntas, los rostros de sus alumnos se presentaban ante él, recordándole por qué había escogido este camino en primer lugar. Esa incontenible curiosidad por aprender que había despertado en sus clases no podía ser sacrificada en el altar de la complacencia. Estoy dispuesto a asumir los riesgos. Creo que los estudiantes lo merecen, y yo también, logró articular, luchando por mantener la certeza en su voz. El eco de su declaración prometía desafiar la inercia que había dominado su carrera. Sus compañeros lanzaron miradas de escepticismo, y el ambiente se tornó denso. El aire frío de la oficina le recordó cuán frágil era la confianza, pero la energía que ahora burbujeaba dentro de él era demasiado fuerte como para ser ignorada. Mientras la conversación continuaba, Manuel decidió adelantarse. Era crucial convencer a sus superiores de que la renovación educativa debía ser una prioridad. Con cada palabra, elaboró un argumento fundamentado, incorporando estadísticas sobre el compromiso estudiantil y ejemplos de metodologías que se habían probado en otras instituciones. Pero no se contentó solo con los datos. Apreció compartir anécdotas personales, historias de estudiantes que habían brillado cuando se les había dado la oportunidad de expresarse y validarse mediante su propio trabajo. Su supervisor escuchaba, pero la incertidumbre aún reflejaba en su rostro. La reunión terminó con un acuerdo tentativo. Se le daría una oportunidad para presentar un plan más estructurado, pero el futuro seguía siendo un enigma. Al salir de la oficina, el peso de la contradicción seguía apretando en su pecho. Un momento de claridad también era un momento de tensión. Mientras caminaba hacia su automóvil, se dio cuenta de que había comenzado una transición interna. Tenía que definir su propósito más allá de la lucha contra la inercia. En su mente, el verdadero desafío apenas estaba comenzando. No solo necesitaba implementar su propuesta, sino transformarse en el mentor que siempre aspiró a ser. Sin embargo, esa noche, cuando se acomodó en su cama, una inquietante pregunta lo asaltó. ¿Qué pasaría si la resistencia de sus colegas lo llevaba a una nueva crisis de confianza?
Pese a sus esfuerzos, la verdad era que el camino por delante estaba plagado de retos y dudas. Nunca había sido fácil encontrar su voz auténtica, y ahora, con su futuro en juego, sentía que el desenlace sería aún más arduo. El susurro de la resistencia leviatánica se hacía cada vez más fuerte, mientras Manuel se preguntaba si podría navegar por las tormentas que estaban por venir. Con esa sensación de peligro inminente en el aire, se quedó dormido, sintiendo que su destino profesional dependía de un hilo. Manuel se despertó varias veces durante la noche, incorporándose de golpe ante cada pensamiento que invadía su mente. Temores y posibilidades se entrelazaban, creando un laberinto del que no podía escapar. El día de su propuesta estaba cada vez más cerca, y con él la presión de encontrar una solución a sus dudas y miedos. La búsqueda de claridad se había convertido en un desafío diario, y el eco de la reunión resonaba en su cabeza. A la mañana siguiente, decidió que solo mirar hacia adelante le daría alguna dirección. Se sentó ante su escritorio con una hoja en blanco y un bolígrafo, dispuesto a plasmar sus ideas. Escribir siempre le había proporcionado un sentido de orden en medio del caos. Mientras esbozaba las primeras líneas de su plan, se dio cuenta de que no solo tenía que proporcionar un diseño estructurado, sino que necesitaba revelarse. Debía ser un líder visible y accesible, no solo un educador que entregaba contenido. Establecer un objetivo claro se volvió su prioridad. ¿Qué quería lograr realmente con su propuesta? No se trataba solo de mejorar la metodología de enseñanza, era un intento de inspirar a otros, de generar un cambio tangible en la manera de educar. Necesitaba otorgar a sus colegas un sentido de pertenencia a este nuevo enfoque, guiarlos hacia la innovación en lugar de empujarlos hacia ella. La jornada pasó entre bocetos, correcciones y nuevos enfoques, pero en cada pausa la preocupación se colaba en su mente. Se miraba en el espejo y podía notar la sombra de la duda dibujándose en su rostro. La verdadera batalla estaba en confrontar no solo a sus colegas, sino las resistencias internas que le hacían tambalear. La voz crítica en su cabeza lo interpelaba. ¿Qué pasará si no logras convencerlos? ¿Y si te rechazan de nuevo? Pero una chispa de determinación surcó su espíritu. Al mediodía, llamó a un antiguo compañero de trabajo que había lidiado con una controversial reforma en su institución. La conversación resultó reveladora. Su colega compartió detalles sobre los métodos que había aplicado para superar la oposición, enfatizando la importancia de construir una red de aliados antes de presentar la propuesta. No seas un llanero solitario, le aconsejó. Necesitas aliados que te respalden. Este consejo encendió una idea en la mente de Manuel. Podía empezar por conversar informalmente con algunos de sus compañeros sobre su visión. Compartir no solo su propuesta, sino también su pasión e inquietud podría ayudar a desdibujar la resistencia. Esa tarde, durante el receso, se acercó a un par de colegas. La incertidumbre era palpable, pero comenzó a hablar con entusiasmo de sus ideas. Las reacciones oscilaban entre interés cauteloso y la crítica contenida. Sin embargo, se sentía diferente. Era más abierto, más nuado. Cada conversación lo fortalecía y lo acercaba a su realidad. Algunos comenzaron a proponer alternativas, otros a cuestionar abiertamente lo que parecía ser su certidumbre. Esa interacción lo empoderaba, y por primera vez surgió una chispa de esperanza. Antes de irse a casa, se mostró más audaz. Definió un pequeño comité que le ayudaría a esbozar su presentación formal. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la sensación de agotamiento se hizo presente, pero también el renovado propósito de ser el agente de cambio que había buscado ser. Recordó las palabras de su colega y decidió que, aunque la tormenta que se avecinaba era aterradora, podía encontrar compañía en la lucha. Sin embargo, una última reflexión lo atrapó al cerrar los ojos. Por cada aliado que encontrara, probablemente habría un adversario igualmente decidido a conservadorizar su entorno. ¿Hasta dónde podía llegar su influencia antes de enfrentar una resistencia feroz? Las preguntas que lo acechaban se convertían en una muralla. Con un aliento profundo, se entregó al descanso, subiendo la presión de un próximo enfrentamiento que inevitablemente se acercaba. ¿Sería capaz de reunir fuerzas suficientes para romper esa muralla en su camino hacia la transformación? Manuel despertó con una mezcla de ansiedad y resolución. Cada día se sentía más cerca de su objetivo,
pero también cada vez más consciente de los retos que enfrentaba. La idea de presentar su propuesta se instalaba en su mente como una sombra persistente, recordándole que el éxito dependía no solo de sus habilidades, sino de la aceptación de sus colegas. Hoy debe ser diferente, se prometió. Se aseó rápidamente, preparándose no solo físicamente, sino mentalmente para la jornada que se avecinaba. El compromiso que había hecho con sus colegas lo hizo consciente de la necesidad de afianzar su red de apoyo. Durante el desayuno, repasó mentalmente las conversaciones que había tenido. Había logrado un panorama diverso de reacciones, pero también veía que se avecinaban desacuerdos. La idea de un comité le había dado la energía que hacía falta, pero el verdadero desafío sería sostenerlo. Cada rostro conocido desencadenaba la pregunta: ¿quién sería aliado y quién adversario? Arribó a la escuela, y como un marino en un puerto familiar, sintió la familiaridad del entorno, pero también el murmullo de inseguridades. Se dirigió a su aula, donde antes de que otros llegaran, delineó su día. Rellenó su agenda de reuniones estratégicas con sus aliados iniciales. Tenía que avanzar con tacto. La construcción de ese comité no podía ser un mero capricho, necesitaba un plan. Las horas transcurrieron entre clases y breves conversaciones. Intentaba observar, entender las dinámicas entre sus colegas. En una pausa, se sentó en la sala de profesores y, sopesando sus palabras, esperó el momento adecuado para hablar con Clara. Clara era una de las figuras más respetadas, conocida por su rigor académico y su amplia experiencia. A pesar de que diferentes corrientes de pensamiento existían entre ellos, reconocía que su opinión valía oro. «Clara, ¿puedo hablar contigo un momento?», le lanzó la pregunta cuando la vio beber su café. Mano a mano, conversaron sobre ideas, reciprocidad y las cambiantes perspectivas del aprendizaje. Aunque existían puntos en los que no concordaban, Clara hizo una crítica constructiva que alteró la visión que Manuel tenía sobre su propuesta. La idea de enfocarse más en la experiencia del alumnado que en metódicas rígidas fue un giro. «Necesitamos ver cómo se sienten los estudiantes al aprender», reflexionó Clara. Sus palabras se implantaron en su mente como pistas en un laberinto. La forma en que las interacciones podían moldear su propuesta se fueron clarificando. Esa tarde, mientras discutía con su pequeño comité, se perdió en un mar de ideas. La interacción se sentía fluida y menos cargada de ansiedad. Discutieron sobre cómo presentar su propuesta y cómo cada uno podría contribuir desde su especialidad. La sinergia emergía de un grupo que apenas se estaba formando. No obstante, la preocupación no desapareció. Mientras se retiraba a casa, el diálogo interior resuena con fuerza. ¿Sería suficiente? ¿Los cambios que proponía resonarían con otros como había resonado con Clara? Esa incertidumbre se aferraba a su pecho, pero había un nuevo impulso, una chispa donde antes solo había duda. Al llegar a casa, se sentó ante su escritorio y recordó las críticas constructivas. La escritura se convirtió en un acto de catarsis. Cada palabra dibujaba un nuevo camino. En medio del proceso, un relámpago de dudas lo interrumpió. Contemplar que muchas personas podrían ver su propuesta como una amenaza para lo que ya conocían podía ser paralizante. Ante la resistencia hay que prepararse, dijo para sí mismo, recordando las palabras de su colega. Una revelación brilló en su mente. No solo se trataba de cambiar su metodología, sino también de ayudar a los demás a entender el porqué detrás de dichos cambios. Mientras se preparaba para dormir, Manuel sintió que el desafío se tornaba más claro, pero no menos aterrador. Un rol de persuasor y motivador le aguardaba. Estaba listo para enfrentar no solo la crítica, sino quizás sus propios temores. La noche lo envolvió, pero la idea de su presentación se coló en sus pensamientos. Era su oportunidad para transformar no solo su entorno, también su propia imagen ante sí mismo. Al cerrar los ojos, supo que pugnaba con cada paso hacia lo desconocido. El momento de la presentación se acerca, se recordó. ¿Cómo responderá la audiencia? La pregunta pendía en el aire como un reto inminente. Manuel se despertó con determinación renovada, su mente aún humedecida por la incertidumbre de la noche anterior. Aunque la inquietud seguía presente, la claridad que había encontrado al escuchar a Clara lo impulsaba a avanzar.
Cada amanecer traía consigo la oportunidad de avanzar un paso más hacia su meta. Se levantó de la cama con un propósito firme, como si cada movimiento físico pudiera anclar su voluntad. Después de su rutina matutina, revisó sus notas nuevamente. Cada frase contenía un significado mayor, una chispa que podía encender la voluntad en quienes lo escucharían. Había decidido presentarse no solo como un profesional, sino como un ser humano que buscaba entender la emoción detrás del aprendizaje. El foco no sería solo la metodología, sino la experiencia que ésta podía ofrecer. Esa era la clave. Había comenzado a desarrollar no solo una propuesta, sino un puente hacia sus colegas. En el camino a la escuela, las calles parecían vibrar con una energía renovada. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de que la pausa era una oportunidad para reflexionar. En lugar de permitir que la ansiedad nublara su mente, Manuel comenzó a construir mentalmente su presentación. Se imaginó hablando con seguridad, gestionando preguntas y críticas, convirtiendo la resistencia en conversación constructiva. Este ejercicio mental se volvió tan habitual como la respiración. Al llegar a la escuela, se sintió más centrado. Se reunió con su pequeño comité antes de las clases, compartiendo su nuevo enfoque, una idea viva que se expandía conforme la discutían. La conversación fluía con una energía palpable. Cada participación era una oferta, un ladrillo en la construcción de su objetivo. Sin embargo, entre la efervescencia del grupo, un pensamiento inquietante se asomó. ¿Cómo responderían los que no estaban en su círculo? Aquel esbozo de duda lo sacudió, pero Manuel lo confrontó. La resistencia era inevitable, pero eso no desmerecería el valor de su propuesta. Esa sensación de desasosiego lo llevó a buscar a otros colegas durante el receso. Se esforzó por cultivar la apertura, filtrando su mensaje a través de las sensibilidades y estilos de enseñanza de cada uno. Mientras conversaba con Sofía, una colega conocida por su perspectiva pragmática, Manuel notó la tensión en su expresión. «No creo que lo que propones funcione», dijo Sofía, poniendo su punto en la mesa con firmeza. En vez de recibir el comentario como un ataque, Manuel sintió que la crítica le ofrecía una carta más en su juego. «¿Por qué crees eso?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la integridad que mostraba al mantener la calma. Tal vez no todas las respuestas estuvieran en su propuesta. Tenía mucho que aprender aún. La conversación se convirtió en un intercambio enriquecedor. Sofía compartió su experiencia con métodos antiguos que danzaban en la memoria estudiantil, resaltando los retos que ella había enfrentado. Manuel sintió que cada interacción era una semilla plantada en su viaje. La crítica, lejos de ser una barrera, era una oportunidad para crecer. A medida que se acercaba el momento de la presentación, estos encuentros se tornaban en su mejor aliado. La rapidez con la que sus nervios se esfumaban frente a las oportunidades de diálogo lo sorprendía. La ansiedad estaba siendo sustituida por un sentido de misión compartida. Mientras se preparaba para la reunión final con su comité, una revelación más profunda alteró su ser. No solo se trataba de presentar una propuesta, sino de crear una cultura de aprendizaje colaborativo. Con esa idea cultivándose en su pecho, comenzó a bosquejar un plan que no solo destacara su metodología, sino que promoviera la flexibilidad y el entendimiento. Decidió que su presentación iría más allá de los beneficios de su propuesta. Sería un cultivo de empatía y conexión. Mientras el reloj avanzaba, Manuel sintió que la presión aumentaba. Cada minuto se transformaba en un eco de su propia voz interior, susurrando en unísono. ¿Seré suficiente? La jornada estaba a punto de culminar, y el auditorio lo esperaba. La tensión se sentía densa, cargada de expectativa, y para su sorpresa, un rayo de emoción también se filtraba en su interior. Al estar frente al espejo, se presionó una vez más. ¿Seré capaz de ser el líder que mi propuesta merece? Ese eco resonó en su mente mientras tomaba el camino hacia la sala de presentaciones. Todo su viaje lo había llevado a este punto crucial. Enfrentaría no solo el juicio de sus colegas, sino el juicio más severo de todos, el suyo. ¿Podría convertirse en el líder que anhelaba ser? El momento estaba a solo un paso, y la pregunta que prevalecía en su mente era clara.
Estaba preparado para desafiar no solo la resistencia de otros, sino también los límites que se había impuesto a sí mismo. Con el corazón latiendo con intensidad, cruzó el umbral, consciente de que un desafío mayor lo aguardaba dentro. Manuel respiró hondo antes de abrir la puerta del auditorio. Su mente estaba en una lucha constante entre el deseo de imponer su visión y la necesidad de escuchar lo que los demás tendrían que decir. Mientras observaba a sus colegas acomodarse en sus asientos, su pulso se aceleró y la confianza que había cultivado en los días previos se tambaleaba como un barco en aguas turbulentas. Al iniciar su presentación, se enfrentó a un mar de miradas críticas y curiosas. Cada diapositiva que proyectaba parecía ser examinada minuciosamente. Sus palabras fluyeron al principio, pero a medida que avanzaba, la presión aumentaba. ¿Estaban escuchando lo que decía o se habían cerrado ante la idea misma? Su mente empezó a divagar entre el contenido que debía exponer y las reacciones de la audiencia. ¿Y si no les gusta? Fue el pensamiento más persistente. La voz interna que había trabajado por silenciar resonaba aún más fuerte que antes. Esta presentación no solo era un proyecto, era su futuro, y eso lo asustaba. Sin embargo, en medio de su inquietud, una chispa de claridad iluminó su mente. Debía redirigir su enfoque hacia el público. No se trataba de él, sino de ellos, del impacto que podía generar a través de su propuesta. Intentó conectar con su audiencia. Imaginen un aula donde cada uno de ustedes puede ser un actor decisivo en el proceso de aprendizaje, empezó. Al mirarlos a los ojos, sintió un cambio, una apertura. Escuchó y vio cómo varios comenzaron a asentir levemente. Sus nervios se disiparon un poco, dándole espacio a la creatividad. El retorno al método de Sofía había sido útil. Ahora se dio cuenta de que las críticas no eran solo una traba, sino herramientas valiosas que podían enriquecer su enfoque. Cada pregunta y cada desacuerdo eran escalones hacia un mejor entendimiento. La sala parecía menos intimidante y más como un espacio de intercambio. Al final de su discurso, los aplausos no fueron ensordecedores, pero para Manuel representaron un eco de aceptación y un llamado a la colaboración. Las miradas de sus colegas reflejaban curiosidad y consideración. A medida que se aposentaba en la vulnerabilidad que había expuesto, comprendió que había un resquicio de conexión entre él y su audiencia. Había comenzado a construir ese puente que había imaginado. Sin embargo, la verdadera transformación no se manifestó en el auditorio, sino en su interior. Se dio cuenta de que su mayor desafío no era la resistencia de los demás, sino la resistencia que él mismo había cultivado. Las dudas que lo habían atado duramente se desvanecían mientras se enfrentaba a sus propios miedos. Se sentía más ligero, como si estuviera alzando el vuelo. Se había soltado las cadenas autoinfligidas y de repente vislumbró la posibilidad de ser no solo un líder, sino un catalizador de cambios. Mientras se retiraba del escenario y los comentarios comenzaban a surgir, una verdad abría paso en su mente. Miró a su alrededor, su corazón latiendo como un tambor, y comprendió que estaba listo para recibir críticas y perspectivas. Lo que hasta ayer era una barrera, se había convertido en un aula de aprendizaje. Sin embargo, un comentario de Sofía resonó en su mente. La resistencia no es el enemigo, Manuel, es el maestro que no esperabas. La misma Sofía que había cuestionado su propuesta al comienzo, ahora parecía ser una aliada. Esa revelación lo conducía a un nuevo dilema. ¿Podría aceptar que en este camino hacia su transformación, ese tipo de crítica se presentaría constantemente como un componente esencial de su crecimiento? Con la mente alborotada por nuevas preguntas, Manuel se preguntaba cómo podría integrar a sus colegas, incluso a quienes no compartían su visión. La necesidad de construir una conexión incluso con sus críticos se convertía en su nuevo desafío a medida que se preparaba para tomar la siguiente importante decisión en su vida profesional. La presentación había sido un paso, pero había mucho más por explorar, muchas más mentes por abrir. Así que, mientras la tarde caía, su corazón latía no solo por la adrenalina del momento, sino por la anticipación del futuro.
¿Cómo respondería a la resistencia que, ahora entendía, formaba parte del camino hacia su evolución? ¿Estaba preparado para seguir desafiando sus propios límites y construir un espacio donde la crítica y el aprendizaje coexistieran? La historia de Manuel apenas comenzaba, y en el horizonte la siguiente confrontación lo esperaba. Manuel salió del auditorio con una mezcla de emociones que revoloteaban en su mente. Había hecho lo que se propuso, pero esa sensación de logro pronto se vio eclipsada por la incertidumbre. Las conversaciones a su alrededor eran un murmullo difuso. Algunos comentaban la presentación, otros intercambiaban ideas. Sentía en su interior que el verdadero reto apenas comenzaba. Su primer impulso fue buscar a Sofía. Quería compartir su transformación, pero también necesitaba su guía. ¿Qué pasos seguían a este despertar? Se imaginaba enfrentando a sus colegas no solo con una propuesta, sino con una invitación a colaborar y crear juntos. Sin embargo, la duda se asomaba como un gato en la penumbra. ¿Podría realmente llevar esto a cabo? Mientras caminaba, pensó en cómo estructurar su siguiente encuentro. Debería ofrecer a su equipo un espacio para expresar sus críticas, pero esta vez no se trataría de un intercambio hostil, sino de un diálogo abierto. Necesitaba convertir cada objeción en una oportunidad de aprendizaje. El concepto le parecía noble y transformador, pero concretarlo no sería fácil. ¿Cómo abordaría a aquellos que todavía lo veían como un opositor? Ese pensamiento lo condujo a otra reflexión. Había llegado el momento de preguntarse sobre su propia preparación emocional. Las críticas constructivas que antes le dolían ahora parecían ser un tesoro escondido. Si quería crecer, debía aprender a recibirlas con gracia y apertura. ¿Estaba listo para enfrentar personas como Sofía, quien no temía desafiarlo? Con estos sentimientos en un vaivén, decidió que lo primero sería establecer claridad en sus intenciones. Se sentó en un banco del parque cercano a la oficina, respiró profundamente y tomó un cuaderno. La hoja en blanco lo miraba expectante. Tenía que plasmar una estrategia. Mientras escribía, empezó a explicitar sus metas. Necesitaba comunicar no solo su visión, sino también su deseo de evolucionar como líder. La escritura se convirtió en una liberación. Al plasmar sus ideas, su mente encontró un orden que ayudaba a su análisis interno. De repente, una chispa de inspiración lo golpeó. ¿Y si organizaba una reunión donde, al menos durante una parte, todos pudieran expresar sus críticas en un ambiente seguro? Eso podría desactivar tensiones previas y facilitar un espacio de confianza, pero también sabía que debía prepararse para confrontaciones. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. La resistencia es el maestro que no esperabas. Si sus colegas eran verdaderamente un espejo de sus propias inseguridades, necesitaba aprender a mirarse en esas críticas y descubrir qué parte de sí mismo debía mejorar. Comprendió que, hasta ahora, había enfocado sus esfuerzos en convertir a la audiencia en cómplices de su visión, sin darse cuenta de que también debían ser parte del proceso de formulación. El sol empezaba a caer, y con cada rayo, su determinación crecía. Esa conversación no sería una batalla, sería un tango colaborativo, donde ambos lados podrían dirigir la danza. Evaluando el espacio que quería crear, pensó, ¿sería suficiente simplemente hablar? Debería también fomentar un compromiso genuino. A medida que dejaba el parque, Manuel sentía una inquietud renovada. Sabía que la apertura generaría confrontaciones, pero esas confrontaciones no serían en vano. Con cada paso que daba, una certeza se afianzaba en su mente. Estaba construyendo un espacio donde la crítica no sería un signo de rechazo, sino una herramienta de crecimiento. ¿Podrá Manuel mantener su nuevo enfoque y enfrentar a quienes están convencidos de que su visión está errada? La próxima reunión prometía ser el campo de batalla entre su deseo de colaboración y las antiguas costumbres de lucha y resistencia. Enfrentar a Sofía y el resto de sus colegas sería su próximo gran desafío, y estaba listo para descubrir lo que realmente significaba transformar la crítica en un aliado.
Manuel despertó una mañana con una sensación de calma que nunca había experimentado. Era el día de la reunión crucial que definiría no solo su destino profesional, sino también su identidad como educador. La incertidumbre que lo había acompañado en los últimos meses había sido reemplazada por un firme sentido de propósito. Con determinación, se preparó para enfrentar a sus colegas. Al llegar al aula, sus nervios eran palpables, pero no lo frenaban. Esta vez no solo llevaría su propuesta, sino una invitación a la colaboración. Mientras sus compañeros se acomodaban, Manuel respiró hondo y comenzó a hablar. Expresó su visión sobre la educación no como un monólogo, sino como un diálogo. Quería que sus colegas se sintieran parte de la construcción de un aula más dinámica y significativa. Cuando presentó su idea de facilitar un espacio seguro para las críticas constructivas, vio cómo algunos rostros comenzaban a iluminarse. Estaba claro que la resistencia inicial se evaporaba lentamente. Sus palabras resonaban con ecos de comprensión y reflexión. Al finalizar su presentación, buscó las miradas de sus colegas, esperando ver una conexión genuina. Pero no todo fue fácil. Sofía, que había sido su mayor crítica, se levantó enérgicamente. «Manuel, aprecio tu propuesta, pero debemos ser claros. No todos los cambios son apropiados. Algunos estudiantes prosperan en la estructura y tememos que esto pueda desestabilizarlos», argumentó. En vez de sentir desánimo, Manuel sintió cómo la inseguridad que antes lo paralizaba se convertía en energía creativa. «Entiendo tu preocupación, Sofía. Estoy aquí no solo para proponer, sino para integrar sus experiencias y hacer que cada voz en esta sala importe». ¿Qué tal si incluimos mecanismos que aseguren que todos los estudiantes se mantengan motivados y seguros?, respondió. La discusión se tornó más animada, y en lugar de conflictos, comenzaron a emerger ideas. Con cada intervención, Manuel se percataba de que su enfoque colaborativo estaba dando frutos. Los colegas se involucraban cada vez más, aportando sugerencias y críticas que enriquecieron su propuesta original. La idea de convertir la resistencia en un aliado se estaba materializando de forma palpable. Poco a poco una atmósfera de camaradería empezó a desplazar la tensión. Manuel supo que había alcanzado un punto de inflexión. Al final de la reunión, no solo había obtenido una aceptación a su propuesta, sino que había logrado formar un grupo dispuesto a trabajar juntos en el desarrollo de un plan educativo que reflejase sus valores compartidos. Al salir del aula, se encontró con Sofía. Ella le sonrió y con un tono sincero le dijo: «Tu enfoque ha demostrado ser más que una simple propuesta. Has presentado una oportunidad para todos nosotros de aprender juntos. Estoy dispuesta a apoyarte en esto». Ese gesto de aceptación le recordó a Manuel que estaba en el camino correcto. Su vida comenzó a transformarse. Aquella experiencia no solo lo empoderó como educador, sino que además fortaleció su confianza en sí mismo y su autoconcepción. Ya no era un abogado frustrado encerrado en una jaula de dudas, sino un docente comprometido con su vocación y un líder emergente en su ámbito. Con el tiempo, su aula se convirtió en un espacio donde el aprendizaje se vivía de manera vibrante. Las dinámicas cambiaron y los estudiantes respondieron al enfoque renovado. Sus enseñanzas estaban impregnadas de la autenticidad que emanaba al compartir sus pasiones y abrir el diálogo con sus alumnos. Manuel aprendió que el liderar no significaba tener siempre la razón, sino ser capaz de escuchar y crecer a partir de las interacciones. A través de su perseverancia, había logrado crear un entorno donde la crítica y el apoyo coexistían, facilitando el aprendizaje y la mejora continua. Con cada nuevo amanecer, Manuel se redescubría. Había cruzado un puente hacia su verdadero ser. La confianza sólida y la competencia reconocida se habían convertido en parte de su identidad. Años después, recordando su viaje, comprendió que el verdadero secreto del estoicismo radica no solo en enfrentar los desafíos, sino en transformarse gracias a cada uno de ellos. Su historia resonó en su corazón como un eco permanente, recordándole que el crecimiento personal es una aventura que vale la pena vivir. Ahora, te invito a que tú también seas parte de este viaje de transformación. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a alcanzar tus sueños.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede superar la adversidad. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.